Eh, en el fondo, la experiencia ideal de la tefilá en el judaísmo es una experiencia colectiva. Y los lineamientos colectivos de la tefilá en una comunidad son el fruto de años de evolución y de decisiones y de modas también. Y de modas, o sea, yo no sé cómo era en Argentina, Morá, pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, toda la gente que aprendió a rezar hace 40 años, 50 años, rezan en Ashkenazes. Yisgadol, Yisgadash, Merabo. Mientras que en los 80 hubo, por la influencia de Israel, la gente comenzó a viajar a Israel a estudiar y a aprender hebreo moderno. Entonces hubo un cambio tectónico en el tipo de hebreo que se utiliza. Entonces, la plegaria de cualquier comunidad no está exenta tampoco de modas, pero ese es el modo en el que ustedes tienen que afincarse, porque es el modo de la comunidad en la que ustedes están desarrollándose. eh, y no hay dos comunidades iguales, ¿cierto? O sea, si bien si ustedes visitan la IM en Bogotá, van a ver que hay algunas melodías en común, particularmente en el mundo mazortí latinoamericano. Esto es como hacer una genealogía, ¿cierto? Los rabinos que le enseñaron a rezar a la gente de la NUSI venían de Betel, de Buenos Aires, donde el rabino Marshall Mayer trajo sus melodías de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces uno puede como trazar una genealogía, hacer como un trabajo de detective de ver de dónde vienen todas estas series. Luego entonces unos chicos fueron a Mahané, a campo de verano, y trajeron esta melodía para esta otra tefilá, y se va constituyendo como el ritmo individual de cada comunidad. Pero en esto yo creo que más allá del hecho de que la inmensa mayoría de las comunidades mazortí de América Latina utilizan el mismo sidur, que es un sidur bastante tradicional. Si ustedes lo ven bien armado, solamente hay cuatro cambios radicales frente al Sidur del seminario, que es basado en el Sidur del rabino Morris Silverman de los 50 en Estados Unidos, que son el reemplazo de tres verajot en Birkot Shahar, que son las verajot que en la ortodoxia se hacen negativamente, que no me hiciste mujer, que no me hiciste gentil, que no me hiciste esclavo, que en la formulación masortí basado en textos de la Genizá del Cairo, es decir, en textos medievales muy antiguos también. Esto no fue que los rabinos del movimiento conservador se sentaron y se inventaron estas verajot, sino que fueron y buscaron en el acervo cultural de la Genizá estas formulaciones positivas y un cambio en Musaf, donde el lenguaje es un poquito atenuado, particularmente en el término del deseo ardiente que expresa Musaf de Shabbat de volver al servicio de sacrificios en el templo. eh, en, el, en la formulación del Sidur del seminario, que es la formulación del rabino Silverman, es más bien una cuestión de memoria de los sacrificios del templo, porque pues en los 50 todo este tema del servicio de sacrificios era algo candente. Hoy en día muchísimas comunidades Masortí en Estados Unidos, por ejemplo, han vuelto a una formulación tradicional del Musaf Ashkenazi, y esto pues no causa problemas. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, dentro del movimiento hay un número creciente de sinagogas donde la primera verajá de la Amidá incluye también a las matriarcas. No es solo Eloy Abraham, Eloy Isaac, Eloy Jacob, sino que se añade Eloy Sarah, Eloy Rivka, Eloy Rachel, Eloy Lea, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Sarah, Dios de Rivka, Dios de Lea y Dios de Rachel. Y hay comunidades que siguen esto y otras que no lo siguen. Entonces, en la última, en el último Gilgul cabalístico del Sidur Masortí, se presentan ambas opciones y la comunidad sigue pues lo que la comunidad decida. Y esto, eh,
Y esto es una decisión, por lo general, no del rabino, sino del comité de culto, es decir, de la gente que está rezando. ¿Por qué? Porque es una decisión, o sea, qué entra en el rezo, qué no entra en el rezo, cómo se reza, no es una decisión del rabino, sino es una decisión del tzibur, es decir, de la comunidad. Y esto, o sea, la gente piensa que nosotros los rabinos tenemos poderes que no tenemos. Nosotros, en la inmensa mayoría de comunidades, yo diría desde la ortodoxia moderna hacia la izquierda, nuestro rol es de consulta, pero lo que se llama soberanía, ¿cierto? Autoridad, mamash, coercitiva. Los rabinos en muy pocas áreas tienen esa capacidad coercitiva. Y en el tema de la tefilá, o sea, mientras uno esté cumpliendo con los requisitos mínimos de la tefilá, si uno hace un poema o recita o no recita un salmo, no se está acabando el mundo, ¿cierto? No es como vamos a servir chancho, vamos a servir lechona en la sinagoga, eso ya es una decisión muy diferente, pero si recitamos Ana Bekoach, si no recitamos Ana Bekoach, pues esto no se acaba el mundo y no es una mitzvah recitar Ana Bekoach. La inmensa mayoría de las cosas litúrgicas de la plegaria no son obligatorias. Aquellas personas que han venido a mi servicio de Shaharit en las mañanas se dan cuenta que mi sidur es bastante minimalista y esto obedece a tres factores. Uno, que yo soy consciente que la inmensa mayoría de la gente que reza conmigo tiene una experiencia limitada de exposición a la liturgia y por lo tanto no les voy a cascar en la cabeza con las 200.500 páginas del Birkat Shlomo. Segundo, que mucha gente tiene tiempo limitado, ¿cierto? Ustedes tienen que ir al trabajo, yo tengo que ir al trabajo, todo el mundo tiene que ir al trabajo. Y por último, y esto creo que sirve como una introducción al tema que me preguntó la Mora, que es la aproximación que tenemos en el movimiento Masortí a la halajá, es una donde se enfatiza, yo diría, lo obligatorio y no lo tradicional. ¿Ok? Hay muchas cosas en la tefilá que la gente hace. ¿Por qué? Porque siempre se han hecho así, sin ser obligatorias. Y en el movimiento Masortí eh, pesa más la halajá, es decir, lo obligatorio, que lo opcional. Si bien lo opcional, pues es como la, como lo que le da sabor, lo que le da consistencia, lo que le da como particularidad a la observancia, eh, pero pues esto tiene una motivación. Entonces no sé, Mora, si respondí la pregunta y si puedo pasar a la segunda pregunta. Ravi, yo hice la pregunta, pues quedé satisfecho con la respuesta. Yo el Sidur que utilizo es el Sidur KTS y lo hago junto con la sinagoga de la NUSI y es igualito, o sea, no me hace falta nada, no me cambia nada. Entonces, para mí ha sido... Pues me alegra que lo estén usando, la ese otra es mi, pregunta tiene que ver esa con... es, Pero son sefardí. O sea, los puede usar también en la sinagoga que es de costumbre así, o hay que cambiarle los nudos, o se debe de adaptar esto yo creo que depende. diferente para poder cumplir. Yo alcancé a oír, yo ya entendí la pregunta, así se cortó el audio un poquito, no sé si se le cortó a todo el mundo. Estamos con conexión estable. No sé si la persona que lanzó la pregunta, creo que fue Rubén. No, sí, yo entendí la pregunta. Es que no Cierra la el micrófono entendí, porque sino que tenemos no un la poquito de escuché. retorno. Yo la repito, Ok. Mora. Entonces, la pregunta es si una persona que está asistiendo a una comunidad ashkenazí, por ejemplo, puede rezar de un sidur sefaradí, puede hacer los nudos del tefilín sefaradí, puede hacer los nudos del talit sefaradí.
Yo creo, y esto es es una aproximación idiosincrática. Yo no soy, o sea, en las comunidades donde yo soy Mara de Atra, esta es la respuesta que yo doy. ¿Ok? En una comunidad donde no hay un minhag establecido, donde no hay una tradición establecida, yo creo que hay bastante más libertad de cada cual elegir su tradición. Esto sucede en Israel con frecuencia y no es problemático. Por ejemplo, la Universidad Hebrea, de la cual soy graduado, tiene una sinagoga hermosísima, Hecht. Es la única sinagoga que la pared oriental, en este caso es la pared occidental, porque el campus está al oriente de la ciudad vieja de Jerusalén, es completamente de vidrio. Y eso uno ve la explanada, ¿cierto? Del templo, ve la ciudad vieja, es hermosísimo. Y ellos tienen minja cada media hora, comenzando a la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, 8 de la noche que se pone el sol. Luego comienzan Arbit. Y la persona que eh, dirige el rezo hace su nusaj. Entonces, si la persona es yemenita, hace su minja yemenita. Si la persona es ashkenazí, hace ashkenazí. Y en Israel esto no es problemático. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una masa crítica de gente culta que tiene un nivel de judaísmo elevado y que entienden que hay diversidad en el judaísmo y esto no los distrae. Si esa, o sea, en el caso de una comunidad de conversos exclusivamente como mi comunidad de Barranquilla, donde la gente no tiene un minhag precedente, o en el caso de una comunidad altamente educada, yo creo que en ese caso no hay ningún problema que cada cual siga su tradición. En el caso de una persona que está entrando a una comunidad y esta comunidad tiene un minhag establecido y fuerte, y no solo eso, sino que puede, y este es el caso de la inmensa mayoría de las sinagogas, no solo conservadoras, sino también ortodoxas en la diáspora, no son comunidades particularmente educadas. O sea, la gente sabe lo que hace, sabe lo que hacían sus abuelos, sabe lo que hacían sus padres, sabe lo que le enseñaron en su shil, pero tal vez no tienen una cultura general judía o una cultura litúrgica general judía que les permita reconocer cosas diferentes. En ese caso, yo sí abogaría para que en los espacios compartidos se preserve el nosaj y el minhag de la comunidad. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo. La AIM es una sinagoga alemana, más que una sinagoga masortí, es una sinagoga de Yekim. Son judíos alemanes que tienen sus tradiciones, tienen su manera de ser, tienen su forma de aproximarse. Y si yo llego y comienzo a hacer todo esto, porque soy sefaradí, ref sefaradí, super sefaradí, super sefaradí, esto es, o sea, es molesto para la mayoría. O sea, del mismo modo que en las calles de Colombia, cuando, por ejemplo, una mujer que sea sacerdotisa en la iglesia anglicana, ¿cierto? Ande con su cuello romano, que en la iglesia anglicana es perfectamente correcto y normal y normativo, pero para un católico, esto, o sea, que no está acostumbrado a eso, molesta. Y la sinagoga es como mi casa. La sinagoga es como o sea, para la gente que lleva toda la vida yendo a la NUSI, a la IM, a Betel, esta es como la casa y ellos están acostumbrados a una forma de vivir su judaísmo. Y llegar con costumbres diferentes no ayuda a la integración de las personas a la comunidad. Entonces, una comunidad donde haya un minhag prevalente, yo diría que en las cosas públicas debe mantener su uniformidad. Es decir, ustedes quieren rezar de un sidur sefaradí en la casa, quieren ponerse el tefilín sefaradí en la casa,
fantástico. Pero creo que en comunidades que tienen una identidad fuerte, hay que pensar también en el nivel de confort de los comunitarios de edad, que están acostumbrados a una estética y a una forma de hacer las cosas, y mal que bien, es la comunidad a la que uno se está integrando. Uno es el nuevo, uno es el advenedizo. Entonces, y se ha dicho de paso, y esto es algo con lo que yo mismo en mi transitar en el judaísmo en estos últimos 20 años he tenido un gran cambio de opinión. Esta obsesión que tienen muchos conversos latinos con el cuento sefardita a veces es una autozancadilla. ¿Por qué? Porque no existe el minhag sefardita, como no existe el minhag ashkenazí. Esas son abstracciones que se construyeron en Israel y en Estados Unidos para aglutinar gente que venía de muchos mini minhagim separados. O sea, el minhag de Minsk no es igual al minhag de Pinsk, y el minhag de Melilla no es igual al de Casablanca, ¿cierto? Y si bien la inmensa mayoría de los judíos marroquíes hacen cosas en común, cada comunidad era como muy específica. Pero ¿qué pasa? El siglo XX fue el gran siglo o sea, es posiblemente el siglo con la migración judía más brutal. O sea, nos salvó la vida, ¿cierto? Emigrar a Israel, emigrar a Estados Unidos, emigrar a Argentina, emigrar a Brasil, salvó la vida de incontables judíos, pero también desarraigó a la gente. Entonces la gente se tuvo que inventar esto de que hay como un minhag ashkenazí o un minhag sefaradí, cuando tal cosa no existe. ¿Ok? Entonces, si tal cosa no existe, porque tal vez mis tatarabuelos hayan sido judíos españoles, eso a mí no me da una mayor cercanía a un minhag específico. Primero que todo, porque no sabe, en España, 1491, un año antes de la expulsión, no había un minhag, había 4. Los judíos de Cataluña rezaban diferente a los de Aragón, los judíos de Portugal rezaban diferente a los de Castilla. Si yo era cabalista, entonces tenía una cosa muy diferente. Entonces, esta ilusión de que yo estoy volviendo a las plegarias de mis ancestros es una ilusión piadosa. ¿Ok? Se ha dicho de paso, y esto puede sonar tremendamente hipócrita, yo sigo muchas cosas de acuerdo a una tradición sefaradí, pero, pero cuando estoy en la comunidad de mi señora en Oklahoma, yo hago las cosas 100% que nací. ¿Por qué? Porque es la comunidad de ella. Y es de cierto modo darle un nivel de continuidad a los minhagim individuales y idiosincráticos de cada comunidad. Entonces, esa es una respuesta larga sobre la cual igual, o sea, quien define esta pregunta de manera real es el Mara de Atra de la NUSI, es decir, es el rabino o la persona o el comité encargado de decir esto es lo que hacemos. Pero yo diría que es más bien una cuestión de etiqueta de gente que tiene un judaísmo, que es el judaísmo que conocen, que están siendo, y dentro del caso colombiano, es un caso único y ustedes lo saben, la NUSI es la única comunidad establecida abierta de Colombia. Dado que están siendo tremendamente generosos, yo creo que debemos responder con la cortesía de que en su comunidad, o sea, en nuestra comunidad, en los espacios compartidos, yo sigo el Minhag HaMakom. Si quiero desarrollar cosas individualmente en la privacidad de mi casa, cantar cosas en ladino, porque lo encuentro bonito, porque lo encuentro significativo, porque como persona hispanoparlante me gusta conectarme con un lenguaje judío que yo entienda fácilmente. O sea, a menos de que aquí haya yiddishistas, creo que más fácil podemos aprender ladino que poder aprender yiddish, aunque el yiddish es bellísimo. Creo que es una cuestión de cortesía, pero pues creo que es más bien una pregunta estética que una pregunta halágica. La tradición que normalmente establece la NUSI
es manejar como la tradición sefaradí. Y eso fue el planteamiento desde un principio. Pero creo que no hay ninguna prohibición para que alguien que haya aprendido, por ejemplo, a ponerse los tefilim con el estilo, por llamarlo de alguna manera, o por la tradición ashkenazí, no lo pueda hacer o lo miren mal por esa situación. No creo ¿La que anuncia eso sea... sefaradí? La forma de anudarlo es diferente, eso es todo. Uno lo pasa No, por... esas que nací, Mora, esas que nací. Pero a mí me dijo el rabino Yehuda Gittelman que era sefaradí, me lo planteó 2 veces. Yo pregunté, entonces, como no sé, el planteamiento de él fue eso. Yo no vuelvo y repito, acuérdense chicos que desde el primer día les dije, yo soy totalmente laica. Yo provengo de una familia ashkenazí, pero eso no significa nada. ¿Listo? A mí Mora, me enseñaron, dame un minuto Alejandro, que al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Entonces, estoy aquí en la NUCI y pregunté cuál es el lineamiento y esa fue la respuesta del rabino Yehuda. En ningún momento fue respuesta del presidente de la comunidad. ¿Ok? Que quede claro. Contame, Alejandro. cuando yo me vinculé a la NUSI, estaba Rafa Galeski hacía los rezos junto con el rabino Mario Gurevich, y el planteamiento que yo tenía entendido era Eskenazi. Posteriormente, cuando ya falta el rabino Mario, fue que empezaron a tomar la forma sefardita. Bueno, por eso mismo, con más razón, considero que no tienen por qué mirar con malos ojos a alguien que lo haga de una o de la otra manera. Lo importante es que lo haga. No creo que eso sea motivo ni de ofensa, ni motivo de discriminación, ni motivo para decir lo está haciendo mal. Lo importante es hacerlo y tener la convicción de por qué lo estoy haciendo, nada más. Esa por lo menos es mi punto de vista y ese es el punto de vista que yo sostendría y defendería. Pido la palabra. Toda tuya. Algo que rescato de las palabras, que son muy importantes, Raf, de lo que nos acabas de explicar y que me llama mucho la atención es no le gastan tiempo a si es A o B y eso define el nivel de cultura judaica, ¿correcto? O sea, no le queman tiempo ni energía a eso y yo creo que esa debería ser la premisa. Uno, lo que nos dice el RAF, alinearnos a la organización a la que pertenecemos en forma pública, internamente lo que nos guste sea interno y personal, ¿cierto? Y no botarle corriente si es ortodoxo, si es askenazí, si es... Yo creo que eso nos ayudaría a dar un salto en la parte de crecimiento de cultura judaica. Entonces, rescato de todo lo que hablamos como resumen. Bueno, a menos de que haya otras preguntas, yo igual tengo bastante tiempo, entonces no sé hasta cuándo estemos, pero originalmente la pregunta que me había propuesto la Mora es, en el día a día, en el Yom Yom, ¿cómo se maneja dentro del movimiento Masortí la observancia? Esa era la pregunta, ¿cierto? La observancia de la halajá. Y entonces aquí tengo que hacer dos como preámbulos. Como buen filósofo de la Nacional, tengo que aclarar mis fuentes. La primera de ellas es cuando yo hablo del movimiento conservador, el movimiento Masortí, estoy hablando del ideal, es decir, yo como rabino, como persona que ha vivido en el movimiento, ¿qué es lo que esperaría de mis congregantes o de mis alumnos o de una persona que yo mismo estuviera convirtiendo? A veces hay esta falacia
de que, no, es que los conservadores no hacen nada, entonces como yo estoy en una comunidad conservadora, tampoco tengo que hacer nada. ¿Ok? Y esa es una falacia, eh, que cuando ustedes, por ejemplo, la transfieren a la ortodoxia, se cae por su propio peso. O sea, es decir, ¿cuánta gente que en Colombia va a una sinagoga ortodoxa es ortodoxa? Muy pocos, un nivel muy poco. Y no solo en Colombia, en Israel, donde el 99% de las sinagogas son ortodoxas, tenemos el caso de que el 80% de la población judía es relativamente laica y no observante, pero que cuando van a una sinagoga ortodoxa, y como hablamos, se ajustan como a la estética y a la ética de las reglas mientras están ahí, y apenas salen de la sinagoga, sale el celular o sale el cigarrillo, o sale, o sea, entonces, si yo le pregunto a un rabino ortodoxo, ¿esta gente que está viniendo acá son ortodoxos? Va a decir de cierto modo, no. En el movimiento Masortí, yo creo que al menos uno de los valores por los cuales yo soy un rabino masortí es esta noción de Klal Israel. Es decir, una persona que va a una sinagoga conservadora, que es miembro de una sinagoga conservadora, haga o no haga, haga mucho, haga poco, es miembro de la comunidad. ¿Ok? Entonces, aquí nadie los va a excomulgar, aquí nadie los va... habiendo dicho eso, es importante notar que definiéndose a sí mismo como movimiento halágico, hay ciertas expectativas. ¿Ok? O sea, nosotros no podemos medir las expectativas halágicas de un judío masortí por lo que hacen la inmensa mayoría de la gente que va a una sinagoga masortí, del mismo modo que yo no puedo juzgar los estándares halágicos de la ortodoxia midiendo a la gente promedio que va a una sinagoga de Lubavitch, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un nivel ideal de aspiración. Todos estamos tratando de ser mejores judíos. Este es el ideal dentro del movimiento. Primera aclaración. La segunda aclaración es, para entender el movimiento masortí, hay que entender dos cosas de su historia. La primera de ellas es que el movimiento masortí nace como un movimiento primordialmente académico. En el siglo XIX no había comunidades masortí. ¿Qué había? Había rabinos, algunos muy observantes, algunos más tirando la reforma, pero todos compartían un estudio académico y crítico de las fuentes judías a partir de la historia. El movimiento masortí nace en Alemania como parte de un movimiento que se llama Wissenschaft des Judentums, la ciencia del judaísmo, que era tomar el judaísmo y estudiarlo con las herramientas críticas, históricas, comparativas, ¿cierto? Ver, esta tradición tal vez viene de fuentes paganas o del cristianismo, o de este modo el judaísmo influenció al islam, o sea, entender el judaísmo como un proceso histórico. Ese es el primer punto. La segunda etapa del movimiento masortí ocurre en los Estados Unidos y luego en Israel y en Argentina, pero igual la primera, la gran experiencia fue en Estados Unidos, y el movimiento masortí y en general todos los movimientos norteamericanos son movimientos diaspóricos. Y en esto no lo digo como en contraposición a Israel, sino que tenían el desafío de reunir personas que venían de lugares muy diversos. O sea, esto que hablamos de que sefaradí ashkenazí no existía hasta hace un siglo, es eso de lo que estoy hablando. Venía gente de Besarabia, de Rumania, griegos, sefaradís, y todos tienen que rezar en la misma sinagoga. O sea, cuando yo estoy en Casablanca, pues todo el mundo reza conmigo porque pues así rezamos en Casablanca. Pero cuando yo me mudo a Nueva York y mi vecino es ruso y el de al lado es lituano y el de al lado es rumano y el otro es alemán y el otro es inglés y el otro es francés, tenemos que de cierto modo encontrar una base común. ¿Ok? Y esta base común en la ortodoxia y en el movimiento masortí
se desarrolló de una manera completamente diferente. En la ortodoxia ocurrió lo siguiente. Cada comunidad traía sus propias tradiciones locales muy fuertes, o sea, los judíos de Pinsk, los judíos de Minsk, los hasidim de diversas hasidut, cada uno traía sus propias costumbres. Cuando a través de la migración y luego por la Shoah, ya esa masa crítica se pierde y de la noche a la mañana tenemos que aglutinar un montón de judíos de diferentes partes en una misma comunidad. ¿Cómo fue la respuesta? Fue primero que todo encontrar textos sincréticos, es decir, textos que recogieran muchas tradiciones. Por eso posiblemente el texto halágico más citado dentro de la ortodoxia hoy en día, al menos en términos de ley ritual, es el Mishnah Brura del Hafetz Haim. ¿Por qué? Porque el Hafetz Haim, que vive a comienzos del siglo XX en Rusia, él no expresa el minhag de Rajin, que es donde él vivía, sino que él como que recoge muchos minhagim de la área rusa donde él estaba y los incluye en el Perush. Entonces es como una aproximación sincrética. Y por el otro lado, en términos de observancia, se tiende a buscar el denominador más estricto. La forma de aglutinar, de unificar a la comunidad de gente diversa es tirando por lo alto. ¿Ok? Y entonces esto muchas personas, incluso ortodoxas, lo han notado, que en los últimos 80 años la ortodoxia cada vez en su aproximación halágica está siendo más estricta, más restrictiva en todas las áreas. Por ejemplo, un tema, tres ejemplos de diferentes áreas de la vida comunitaria. En tema de kashrut de Pesach, hace 30 años, en los Estados, 30 años, o sea, no estoy hablando de que estamos en los 50, estamos en los 1920. Hace 30 años, el aceite que consumían los ashkenazim en Estados Unidos en Pesach era aceite de maní. De maní. De maní, aceite de maní. Y la gente no lo comía en ningún otro lado del año, o sea, no era común. El aceite de maní tiene un sabor harto, es como el aceite de sésamo, que es muy rico con comida china, pero tiene un saborcito como maluco. Pero la gente compraba aceite de maní, ¿por qué? Porque el aceite de palma y había otros aceites que tenían cuestión de kitniot, pero todo el mundo estaba de acuerdo en que el maní no era kitniot. Moshe Feinstein dijo claramente que el maní no era kitniot. Hoy en día, ustedes no van a encontrar una sola botella de maní, de aceite de maní kasher le Pesach. Y ahorita hay aceites nuevos, aceite de semilla de algodón, que es pésimo, porque el algodón no es un producto agrícola destinado al consumo humano. Entonces tiene un montón de pesticidas. O sea, yo al algodón le puedo echar pesticidas que no le puedo echar al maíz, por ejemplo. Y acaba siendo tóxico. Pero eso está sucediendo. Eso es algo que dentro de la misma ortodoxia la gente como que ya se está dando cuenta, estamos exagerando. El tema de las mikvaot. El tema de las mikvaot. En Estados Unidos, hasta la Segunda Guerra Mundial, la inmensa mayoría de las mikvaot ortodoxas eran alimentadas con agua de la llave. Eso está documentado. Llegan jajamim y rabinos de Europa, donde no había agua corriente, donde todo era con lluvia y con hielo y con nieve, y cambian la dinámica. Y dicen, no, se tiene que hacer así porque así lo hacíamos en Polonia, a pesar de que en Estados Unidos llevaban 60 años haciendo mikvaot con agua de la llave. Y ustedes hoy en Estados Unidos no van a encontrar una sola mikve, ni ortodoxa, ni conservadora, o sea, no hay mikvaot reformistas que se nutra de esta manera. Entonces, en kashrut, en temas de tohorat hamishpacha y en tema del sidur, vayan ustedes, miren sidurim impresos en los 20s,
tienen en promedio 200 páginas menos que los Sidurim, que el ArtScroll. O sea, yo trabajé para la biblioteca judía más grande de este hemisferio, en la sala de catalogación. Catalogado cientos de Sidurim, y entre más viejo el Sidur, más chiquito. Entre más nuevo el Sidur, más grande el Sidur. ¿Por qué? Porque hay una competencia. Entonces yo quiero vender más libros, entonces entre más gordo el libro, mejor. Entonces incluye un montón de minhagim olvidados y oscuros. Entonces en la ortodoxia, esa fue la estrategia. Tratar de, a través de una aproximación estricta, tratar de mantener esta diversidad y de cierto modo volverla uniforme. Y en esto ha tenido gran éxito. La ortodoxia hoy, con todas sus variantes, pero a nivel halágico, hay relativamente, yo diría que menos diversidad hoy que lo que había hace 50, 60 años. Y el ejemplo tal vez más notable es el fenómeno Chabad, el fenómeno Lubavitch, que es una Hasidut específica, rusa, en este caso, de la ciudad de Lubavitch, que hoy en día cuenta, o sea, tiene sinagogas a través del mundo. En Israel, la inmensa mayoría de la gente que es Lubavitch no es Ashkenazi, pero están rezando a la manera, o sea, hay una uniformidad a partir de lo estricto. En el movimiento Masortí fue un proceso diferente, que fue como el movimiento Masortí en su ADN tiene este sesgo académico, este sesgo histórico. La estrategia fue, vamos a ver en la historia judía qué es lo que es verdaderamente importante, qué es lo que es verdaderamente obligatorio, qué es lo que es verdaderamente unánime a todas estas comunidades, qué es lo que todas estas comunidades comparten a nivel de alajá, a nivel de liturgia, y vamos a enfocarnos en eso. Mientras que los minhagim individuales de cada comunidad, de cierto modo, pues ya no se veían como sostenibles. Y a futuro, ¿cierto? O sea, el abuelo de mi señora es de Tomachev. Tomachev es un shtetl en Polonia, donde era el Kotzker Rebbe. Donde el Kotzker Rebbe tenía su corte, de ahí viene el abuelo, el bisabuelo de mis hijos. Pero ya para la generación de mi esposa, ella no es polaca, ella es gringa. Entonces ya ha habido un aglutinamiento, una uniformidad, y esta uniformidad por el discurso histórico está basado en el núcleo histórico obligatorio y no en las tradiciones. La ortodoxia enfatiza ciertas tradiciones, particularmente aquellas estrictas, piadosas, ¿cierto? Mientras que el movimiento Masortí enfatiza los aspectos obligatorios de la halajá, dejando de lado las tradiciones como opciones personales. ¿Ok? Y esto ha causado pérdidas. O sea, ambos modelos son imperfectos. La ortodoxia no es flexible. La ortodoxia no es flexible. Y creo que ustedes particularmente pueden ver estos ejemplos en cómo se ha adaptado la ortodoxia a las comunidades emergentes en Colombia, donde si bien el uniforme es muy ortodoxo y la retórica es muy ortodoxa, en Colombia, o sea, en Cali, no hay cómo ser hasídico. No hay no hay las herramientas, no hay la carne, o sea, uno piensa que carne kasher, no, es que los hasidim comen mehadrin, halak, glat, ¿cierto? No solo es que ponerme tefilín, es que dentro, si yo quiero ser hasídico, entonces tengo tefilín de Rabbeinu Tam, tengo toda una serie de cosas que yo en Cali no voy a poder conseguir. Y llega un punto donde, por ejemplo, afuera de los grandes núcleos urbanos de la costa
de la costa este de los Estados Unidos, ciertas ciudades europeas e Israel, es absolutamente imposible ser ortodoxo. ¿Por qué? Porque el canon, la expectativa es tan alta y es tan inflexible que la gente que quiere ser ortodoxa se va a ver siempre como segundones, como o sea, todos mis maestros me están diciendo que para observar kasher o para rezar bien yo tengo que estar haciendo esto, pero por donde vivo solo puedo hacer esto. Entonces, ese es como esa es la pérdida de la ortodoxia. ¿Cuál es la desventaja de nuestra aproximación a la halajá? Que ha perdido, yo también creo, como un sentimiento de piedad individual, ¿cierto? O sea, al apostarle al denominador común, yo creo que a veces esto ha promovido cierto nivel de complacencia. No lo voy a llamar mediocridad, porque si uno está cumpliendo la ley no es mediocre, pero sí de complacencia, de yo estoy haciendo lo obligatorio, e incluso muchas veces cuando yo respondo preguntas, cuando me hacen preguntas, como que me agarro en la mitad de la respuesta y me siento insatisfecho con esto. Es solo un minhag. Es que los minhagim no son tóxicos, los minhagim no son malos. El problema es cuando yo pienso que los minhagim son alajá, o muchas veces que los minhagim son más importantes que la halajá, que las costumbres son más importantes que la halajá, que eso es ensillar sin traer las bestias, como decía mi abuelita. Pero creo que el movimiento Masortí también ha perdido mucha conexión con tradiciones individuales. Todo el mundo perdió sus tradiciones, porque ya pues, los de Pinsk no viven en Pinsk y los de Minsk no viven en Minsk, sino que todos viven en Brooklyn o en Tel Aviv o en Mea Shearim. Pero esta comunidad eligió una serie de minhagim y los están cumpliendo, sean o no sus minhagim ancestrales. Es decir, todos los marroquíes que rezan con estampitas del Rebbe y que rezan con el Sidur Teilat Hashem no están cumpliendo sus tradiciones ancestrales, pero tienen un acervo rico de minhagim. Nosotros no tenemos eso. Ganamos, eso sí, mucha flexibilidad. Yo puedo hacer una comunidad masortí en el Amazonas así. Puedo hacer una comunidad masortí en Cali perfectamente observante, perfectamente satisfactoria en su nivel de observancia, de la cual o sea, podría, envidiable, pero creo que también hemos perdido un poco el sabor. Y ahí yo creo que no sé cómo resolver este problema, pero pues es como las dos ópticas halágicas que tenemos hoy en día. Entonces, ¿eso cómo se expresa en el día a día? Idealmente, el judío masortí debe rezar 3 veces al día. ¿Ok? Eso es lo que nos dicta la halajá. Ahora, rezar no necesariamente es rezar desde la página 1 hasta la página 250.000 del Birkat Shlomo, como piensan algunas comunidades ortodoxas. ¿Ok? Yo puedo cumplir con mis obligaciones halágicas de rezar de una manera que sea compatible con mi tiempo, con mi vida, con mi teología. Yo debo comer kasher. Ahora, dentro de la ortodoxia, muchas personas dirían, si el restaurante no tiene triple sello de kashrut, entonces yo no puedo tocar la comida que hay ahí. ¿Ok? Eso es lo que dice la ortodoxia. Lo interesante de tener acceso a la tradición histórica del movimiento masortí es que yo puedo sacar 18,000 testimonios de todos los siglos, de todos los lugares de habitación judía, donde los judíos marroquíes que iban de ciudad en ciudad y tenían que parar en la fonda, ¿cierto? Marroquí árabe, porque los cogió la noche, el hotel, comían ciertos platillos que ellos sabían que estaban permitidos, ciertos, conocer localmente. El Jidá, Haim Yosef David Azulay, que era uno de los grandes cabalistas del siglo XVIII, tiene una crónica bellísima de visitar Francia
justo antes de la Revolución Francesa. Entonces él habla y conoce a judíos que estaban involucrados con la corte en Versalles y visita París y visita Orleans y en todo lado dice, yo cuando llego a la fonda, ¿qué es lo que hago? Que me traigan pan blanco y que me pongan a hacer unos huevos duros. Y no eso, sino comer huevos duros, pero esas, o sea, él no estaba revisando si la olla pues tenía, entonces, y esto es algo que si uno va a las fuentes halágicas como el Talmud o el Mishneh Torah o incluso el Shulchan Aruch, va a ver que hay espacio halágico para hacer eso. Entonces yo puedo guardar kasher y puedo comer en restaurantes y puedo comer en crepes y waffles y puedo ir a Palmetto y puedo comer ciertas cosas en el centro comercial si yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, en resumen, la vida halágica masortí se nutre de saber suficiente historia para saber qué es lo obligatorio y eso es lo que nos jala. Esa es la expectativa. Si yo puedo hacer más de lo obligatorio, como dice el Talmud, Harem Zemeshubach, es loable. Para bien, para mal, nosotros no tenemos una cultura en el movimiento masortí de piedad, es decir, y justamente anoche estaba hablando con mi señora, que es la rabina más inteligente que conozco, es mi rebe. Y yo estaba lamentando eso, de que, o sea, yo veo a veces estos anuncios ahorita que está comenzando Selijot. ¿Cómo vamos a comenzar Selijot? 4 de la mañana. ¿Cierto? Y entonces hay algo en mi corazón que dice como, uy, pues ¿para qué? ¿Para qué levantarse a las 4 de la mañana si eso no es obligatorio? No, pues que cabalísticamente toca rezar en la mañana porque Dios está de mal genio en la noche, Dios se pone de buen genio antes del amanecer. Yo no tengo esa teología, entonces tampoco tengo la necesidad de levantarme a las 4 de la mañana para hacer Selijot. Pero como yo me estaba como lamentando de, tal vez perdimos algo con eso. Pero mi señora me indicó algo muy, muy importante, que es como, en mi opinión, es como el aspecto esencial en este momento, o como el aspecto que definitivamente diferencia al movimiento masortí de la ortodoxia, incluso de la ortodoxia más moderna, que es muchas veces para yo hacer cosas piadosas, ¿qué es lo que necesito? Necesito disponer del tiempo de otras personas. Es decir, la piedad depende del privilegio. ¿Cierto? Si yo me levanto a las 4 de la mañana a hacer Selijot, adivinen quién no va a hacer el desayuno de los niños. Adivinen quién no va a estar ahí para arriarlos. Ahora, en mi casa tratamos de balancear las cosas porque somos una pareja igualitaria. El judaísmo que practicamos es igualitario. Es tanto mi responsabilidad, la casa es tan mi responsabilidad como lo es del de mi señora, como el salir a trabajar es tan responsabilidad de mi señora como es el mío. Y ese nuevo modelo igualitario donde yo tengo que preocuparme de que ambas partes de la familia estén guardando Torah y no tener las cosas súper compartimentalizadas de que las mitzvot del hombre son estas y las mitzvot de la mujer son estas, sino que del mismo modo que hoy en día todo el mundo colabora en el mercado y espero todo el mundo ayude en la casa y todo el mundo colabora en la casa, que, o sea, muchas veces para lograr esta piedad, yo necesito un privilegio que tal vez no esté dispuesto yo a imponer, ni a mis hijos, ni a mi señora, ni a otra gente. Entonces, ese es el aspecto, yo creo, si bien todavía no es canónico, pero es lo que yo veo creciendo, y es el aspecto igualitario. El igualitarismo es una revolución halágica, es una revolución. Y en mi opinión es una revolución moralmente necesaria, que en este momento, si el movimiento masortí no enfatiza de manera coherente y fuerte su espíritu igualitario, somos reforma con hebreo y a eso no me gusta jugar. O sea, yo no le voy a invertir mi vida al movimiento reformista con un poquito más de hibrid.
Yo quiero un judaísmo observante, creyente, serio, culto, que no se predique sobre la servidumbre y la inferioridad de la mitad del género humano. ¿Ok? Entonces, y eso requiere sacrificios y cambios muy importantes, muy de base. Y es algo que en la ortodoxia, cuando ya el igualitarismo está comenzando a aplicar en la ortodoxia, ya se han comenzado a ordenar las primeras mujeres rabinas ortodoxas, ellos están lidiando con lo mismo, ¿cierto? Que las prácticas de la casa, de quién tiene el derecho de rezar, de quién tiene la obligación de rezar, cambian mucho cuando yo trato de satisfacer la vida religiosa de ambas partes de la pareja, tanto de los hijos como de las hijas. Ok. Veo aquí unas preguntas en el chat. Si el movimiento conservador nace como movimiento de estudio a los movimientos que ya existían, ¿en qué momento quedamos en el emparedado de la ortodoxia y los reformistas? No es un estudio de los movimientos que ya existen, es un estudio de la historia judía en general. Wissenschaft des Judentums comienza como un estudio general de la historia, de toda la historia judía, de su gramática, de sus influencias filosóficas. Yo creo que este emparedamiento ocurre en Estados Unidos. Ocurre cuando el movimiento Masortí, que en Estados Unidos comienza como el ala moderada de la ortodoxia, en contraposición a la reforma, encuentra resistencia de la ortodoxia en temas como Agunot, como mujeres que no pueden encontrar divorcio porque sus maridos murieron en la Primera Guerra Mundial, el tema de la Shiva Meorevet, de sentarse juntos en la sinagoga, el tema de la kashrut del vino durante la prohibición en los Estados Unidos. Todos esos cambios sociológicos alejan a la ortodoxia del movimiento conservador, el movimiento conservador de la ortodoxia, y así es que se genera como este espectro donde nosotros ocupamos tal vez la posición centrista. Yo hoy diría que más bien nosotros somos como la derecha de la izquierda, más bien que el centro. Esto puede ser bueno o malo, pregúntenme el día. Como dice el gran rabino norteamericano Yitz Greenberg, es un rabino central y fundacional de la ortodoxia moderna, a mí no me importa de qué movimiento sea usted mientras esté avergonzado de ello. Es decir, yo entiendo que estoy aquí, pero no me voy a volver fanático y no voy a decir, es que mi movimiento es perfecto, mi movimiento es la verdad del judaísmo, mi judaísmo es el judaísmo y todo lo demás es herejía, idolatría, etcétera, 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 ¿no? Mientras yo esté en mi movimiento y sepa por qué estoy en mi movimiento y pueda criticarlo y pueda decir, aquí tenemos que mejorar, creo que todavía hay esperanza. Rabino. Un segundo, la segunda, este punto de quiebra entre los dos lados no podría confundir a las personas que se tratan de vincular al movimiento Masortí. Sí, es confuso, particularmente porque, y esto yo creo que es más bien una ventaja. Yo creo que esto es un feature, es una, ¿cómo se dice eso? No es un bug, sino un feature. No es algo negativo, sino que es algo positivo. El movimiento Masortí es posiblemente el movimiento más ancho de todos los movimientos judíos. ¿A qué me refiero? A la izquierda del movimiento Masortí hay gente que es reformista. A la derecha del movimiento Masortí hay gente que es prácticamente ortodoxa. La inmensa mayoría de mis maestros caerían dentro de esa, con los que yo estudié en las yeshivot, caen dentro de esa categoría. Muchos de ellos son abiertamente ortodoxos, pero no ven ningún problema en enseñar en una yeshiva conservadora. Yo mismo me considero bastante tradicional.
Y a pesar de todas las diferencias, el movimiento no se parte. En 1984 comenzamos a ordenar mujeres. ¡Ay, se va a acabar el mundo! ¡Se va a ir todo el mundo! Y no pasó nada. En el 2007, que yo estaba en el seminario, que comenzaron a ordenar gays, que se va a acabar el mundo. Y ahí seguimos. Sí, hubo 2 o 3 rabinos hacia la izquierda y hacia la derecha que se salieron, pero el resto sigue. ¿Por qué? Porque el valor de Klal Israel, de que independientemente de mis creencias o de mi práctica, yo soy parte de un pueblo y este pueblo es uno y este pueblo, o sea, merece mi lealtad y mi amor de cierto modo hace que el centro sea muy resistente. Miren miren la NUSI. La NUSI es abierta a la conversión. La NUSI es igualitaria. La AIM no es abierta a la conversión o es mucho menos abierta que la NUSI. No es igualitario. La comunidad de Barranquilla es menos igualitaria que la AIM. Igual, la comunidad maneja problemas. Ustedes van sin problema, ¿cierto? Una persona de la NUSI va a la AIM, de la AIM van a Betel y no hay problema. Sí, las cosas son diferentes, pero no es que, no, o sea, no es este sectarismo de que yo a esa sinagoga no entro. Y ese es un sectarismo muy grave en los extremos del pueblo judío. Tanto reformistas o seculares que no quieren entrar a ninguna sinagoga, como ortodoxos que no quieren pisar una sinagoga conservadora. Entonces, sí es confuso, nadie sabe verdaderamente qué es este movimiento, porque es muy difícil definir normal, es muy difícil definir el centro. Definir los extremos es fácil. Definir el centro es el centro, ¿cierto? O sea, estamos tratando de mantener los extremos unidos. Y yo creo que mal que bien no hemos fallado. El movimiento Masorti tiene muchas fallas, muchos fracasos, pero eso es algo donde no hemos fallado, donde todavía una persona, por ejemplo, que en mi sinagoga, que estudie conmigo, que haga su bar mitzvah conmigo, que escuche los sermones de mi señora, esta persona sin ningún problema puede ir a una sinagoga ortodoxa y no se va a perder. Es más, la inmensa mayoría de las cosas van a ser exactamente iguales, salvo que hay mejizá, pero la liturgia es igual. Y si van a una sinagoga reformista, sí, o sea, es más, yo me siento más perdido en una sinagoga reformista cuando me toca ir. Yo manejo una escuela conjunta donde hay chicos de la sinagoga reformista y de la sinagoga conservadora. Y muchas veces para los Benei Mitzvah de mis estudiantes tengo que ir a la sinagoga reformista. Y yo estoy sentado en esa silla con cara de pánico porque acaban de sacar la guitarra y están cantando en inglés y yo no sé qué están cantando. Pero saben que de cierto modo tengo las herramientas para decir, sé por qué lo están haciendo y a pesar de que no me interesa rezar de esta manera, voy a sentarme callado y voy a respetar y voy a decir amén cuando digan Berajot y no me voy a parar afuera del santuario diciendo, no, es que no rezan como yo rezo y la gente no tiene equipa. Yo no soy la policía halágica. Ni en mis propias sinagogas soy la policía halágica. Entonces yo creo que esa es una gran virtud. Y si bien es difícil orientarse y a veces, o sea, vender el centro es muy difícil, porque la gente se emociona con los extremos, pero venderlo moderado, y piensen en política o en fútbol, ¿cierto? O sea, esa pasión que produce el Deportes Tolima, bueno, no sé, yo no estaba ni Ibagué cuando jugué el Deportes Tolima, pero es muy diferente a Cali América, que ya entendí qué es lo que son. Después de 20 años de vivir en Cali, ya sé que no son ciudades y continentes, sino que son equipos deportivos. Jorge,
tenías una pregunta. Sí, Rabino, no lo puedo dejar ir sin hacerle una pregunta picante. Me encanta hacerle preguntas picantes a usted. Usted tocó un tema que a mí me interesa mucho, incluso hemos tenido la oportunidad de charlarlo así esbozamente, sobre esa esquizofrenia que existe en el movimiento Mazortí, por ponerle un nombre, esa cosa que es muy de aquí, muy de allá. Pero quiero llegar a un tema. ¿Cuáles fueron los grandes aportes desde el punto de vista del movimiento Mazortí que se recibieron de la reforma y que hoy se guardan? Y por contrario, ¿cuáles son esas grandes cosas que se gestaron en la ortodoxia y se guardan hoy en día en el movimiento conservador? Porque hay que admitir que tenemos las dos cosas. Yo diría, mira, yo diría que ha habido polinización, pero no ha sido una polinización de heredar aspectos. ¿Por qué? Porque la ortodoxia, la reforma y el movimiento conservador básicamente nacen al mismo tiempo. Esa fantasía de que antes de la reforma todo el mundo era ortodoxo no es cierta. No es cierta. Antes, o sea, el judaísmo, en este momento, estoy leyendo un libro que me ha cambiado la visión totalmente. Es un libro que justamente oí mucho citar en el seminario, pero nunca había leído, que es La guerra judía de Flavio Josefo. Flavio Josefo, Cohen, historiador, vivió la guerra de la destrucción del templo, se rindió a los romanos, una persona muy polémica, visto por muchos como un traidor, pero es un historiador excelente. Uno a veces tiene esa imagen de que no, en el primer templo todo el mundo era discípulo de Hillel y Shammai y todo el mundo era súper observante. Y la verdad es que cuando uno se da cuenta y estudia la historia, había judíos necios y había judíos piadosos y había judíos extremistas y había judíos asimilados y muchas veces eran una y la misma persona. A veces los más asimilados eran los grandes sacerdotes. Pero ¿cómo así? Sí, el gran sacerdote se llamaba Jasón y Menelao y tenían nombres griegos y Demetrio y eran los que impulsaban, por ejemplo, poner un gimnasio en Jerusalén donde la gente hacía ejercicio en pelota. El Cohen Gadol, Cohen Gadol. Entonces uno a veces tiene una imagen como muy retorcida de lo que es la historia, donde trata de que la historia sea continua y la historia es muy discontinua. Es decir, el judaísmo de hace 300 años sería irreconocible a un judío mazortí, reformista y ortodoxo hoy en día. Y si quieren más, o sea, si quieren, o sea, no tomen mi palabra, difícil porque no están traducidas ni siquiera al inglés, pero ustedes quieren ver cómo vivía la gente de verdad, lo que tienen que estudiar no es historia, lo que tienen que estudiar es teshuvot, preguntas halágicas. La teshuvah, shelot teshuvot, es un género legal judío en el que una persona hace una pregunta a un rabino importante, al Rambam, al Rashba, al Hofetz Haim, al Rebbe, al Moshe Feinstein. Y en las preguntas uno puede ver lo que era la sociedad judía. En la época del Rambam todo el mundo era sadik y todo el mundo era piadoso y tzanúa. Hay teshuvot del Rambam que parecen pasión de gavilanes. Tenemos un tipo, él tiene una concubina cristiana y tiene una amante musulmana y la esposa es judía y tiene una ex esposa y resulta que el tipo le está poniendo los cuernos a todo el mundo y nace un niño y si el niño es judío, pero, y esto estaba pasando, eran congregantes del Rambam, eran los comunitarios del Rambam que estaban, o sea, pasión de gavilanes. Entonces, o sea, posiblemente lo único, el hilo continuo que tenemos es que siempre somos humanos. ¿Ok? Antes del siglo XIX no existía la ortodoxia, no existía la reforma y no existía el movimiento conservador. ¿Qué es lo que ha habido? Más que heredar cosas, lo que ha habido sido es respuestas. Es decir, la ortodoxia hace esto, entonces nosotros vamos a hacer todo lo contrario.
¿Ok? Y esto es, o sea, la ortodoxia, por ejemplo, es particularmente, o sea, mucha de su aproximación halágica hacia los extremos viene como una respuesta a la modernidad. Vamos a hacer las cosas bien difíciles y bien estrictas. ¿Por qué? Porque no queremos ser modernos, no queremos ser reformistas. El mejor ejemplo de esto es la Teshuvá del rabino Ovadia Yosef, Zichrono Libraja, sobre si una mujer puede o no usar talit. La pregunta, ¿una mujer puede usar talit? Y comienza el Rabo Ovadia. 15 páginas. Uno podría pensar que es una begedish, pero no, no es una prenda masculina. Uno puede pensar tal cosa. O sea, el tipo está tratando de prohibirlo y no encuentra forma. Siempre dice, no, pero la halajá es clara de que una mujer puede si quiere. Y al final, ¿cuál es el argumento que él saca? De acuerdo a la ley, no hay ninguna razón por la cual uno pueda prohibir que una mujer piadosa que quiere cumplir la mitzvah se ponga talit, pero no lo hacemos porque eso es la costumbre de los reformistas. Es un argumento sociológico, eso no es un argumento halágico. Entonces, lo que ha habido entre el movimiento masortí y la ortodoxia y la reforma es como esta conversación, como esta dialéctica, que es muy judío, ¿cierto? ¿Cómo es la discusión judía? La discusión judía es en parejas. No es yo soy el iluminado de Dios que les doy la verdad y ustedes se tienen que tragar la verdad. Hacia los que estuvieron ayer en la excelente charla de los amigos de la Morá, oyeron el chiste. No solo dos judíos, tres opiniones, sino que el judaísmo crece es por dialéctica, por oposición, por diálogo, por no me gusta lo que usted está haciendo, entonces voy a proponer algo diferente. En eso ha habido mucho enriquecimiento. Te puedo dar muchos ejemplos de cosas positivas que el movimiento fue pionero y que los demás movimientos adoptaron. O sea, te invierto la pregunta. Por ejemplo, el movimiento conservador fue el primer movimiento que como movimiento se volvió sionista. La reforma no quería ser sionista porque la reforma está diciendo nosotros somos gringos, nosotros somos ciudadanos americanos, no queremos que nos digan que tenemos otra lealtad. Esa es una acusación antisemita muy vieja de que los judíos no tienen lealtad a los sitios donde viven, sino que son leales solo a Israel o a su colectividad. Entonces la reforma no quería meterse en eso y la ortodoxia decía, no, pues si el Estado de Israel es un montón de herejes, paganos, comunistas, que no tiene nada que ver con... Había dentro de la reforma y la ortodoxia grupos pequeños sionistas, pero el primer movimiento en decir esto es algo positivo y así nosotros como judíos gringos no vayamos a ir allá, va a generar, se va a volver como un foco de cultura judía muy importante y va a salvar vidas y debemos apoyarlo. Dos, la invención de terceros espacios en el judaísmo. Y esto más que una invención del movimiento conservador, es una invención del rabino Mordejai Kaplan, que fue el fundador del reconstruccionismo, pero él pues estuvo muchos, el rabino Kaplan vivió muchísimos años, vivió 102 años. Entonces, logró transformar la ortodoxia cuando era ortodoxo, transformó al movimiento conservador cuando estaba con nosotros y luego creó el reconstruccionismo. Esta noción, por ejemplo, de clubes judíos, de club judío, de un espacio que no es el shul, que no es la sinagoga, pero que es un espacio judío para la cultura, para la recreación, para el deporte, esa fue una invención nuestra, esa fue una invención pues, del rabino Kaplan. Y la Morá, o sea, si el Club Shalom es importante para la comunidad de Cali, en Argentina, o sea, pensar muchas veces la estructura comunitaria sin los clubes judíos es muy difícil, sin la noción de estos terceros espacios. ¿Por qué? Porque el judaísmo, y este es algo que yo creo que le viene al judaísmo masortí de su pasado historicista, académico, no es solo religión, no es solo rezadera, sino también Beit Knesset, es una casa de reunión, de comunidad, de estar juntos. Entonces, pues nosotros hicimos o inventamos
nuevas formas de estar juntos que fueron adoptadas por otros movimientos, con muchísimo éxito, incluso en muchos casos mucho mejor adoptados de lo que nosotros hubiéramos podido hacer con eso. Entonces, no sé si respondí la pregunta, pero bueno, yo siempre quedo con esa duda de si respondí la pregunta o no. Sí, Rabino, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacerle al Raf alguna pregunta en particular sobre esto? Pues yo me acuerdo que en su época Mario Zichrono Brajá decía siempre que el judaísmo incluía muchas otras facetas, no solamente la parte halágica, no solamente la parte de los rezos, sino incluía la parte social, la parte gastronómica, la parte étnica, la parte, bueno, todo realmente. Entonces, que no lo podía definir realmente, sino como una mezcla o un conjunto de elementos que le daba características propias a cada uno de los judíos, dependiendo de lo que trajera como cúmulo de su aprendizaje a través del paso de la historia, según su propia familia. Entonces pienso que lo que nos acabas de decir tiene que ver mucho con ese contexto. O sea, no es que sea un movimiento diferente, sino que yo pienso que el centro se amplió tanto que para poder llegar a las puntas tuvo que volverse muy elástico para poder abarcar mucho más de lo que quiere, digamos así, para que nadie se sienta apartado. Y yo pienso que esa es una de las características que tiene el grupo Mazortí. Yo tengo una pregunta para ti que a mí me ha quedado como un poco confusa, y es, yo tuve como more mío a Mordejai Edrei. El Rav Mordejai obviamente venía de Betel, pero nunca sentí que la enseñanza que él nos prodigaba fuera separatista, como lo que tú planteas aquí entre el grupo Mazortí y la AIM. ¿Podrías puntualizarme algo más? No entiendo. ¿Separatista en qué sentido, Mora? En el hecho de decir que la AIM es diferente a Mazortí. ¿Por qué No, dices que es diferente? no dije, dije que es diferente a la NUSI, que cada comunidad Mazortí tiene sus diferentes prácticas, pero la IM es Mazortí, la NUSI es Mazortí, Betel en Barranquilla es Mazortí. No dije que la IM no fuese Mazortí, porque en el fondo Mazortí más que una patente, más que una por ejemplo, un dogma, una serie de dogmas rígidos, un programa cierto radical de esto es en lo que creemos, es, o sea, yo muchas veces le he explicado a la gente que Para son mí lazos, es muy son lazos flexible. institucionales más que ideológicos. Por eso pienso que es súper flexible a todo Muy nivel. flexible. Y eso es una virtud en el 99% de los casos. En mi opinión, es una de las cosas por las cuales yo sigo, a pesar de que muchas veces el movimiento no es lo que yo espero y a veces me siento fuera de lugar, pero creo que esa virtud de ser flexible, de tratar de lograr de lograr vivir esta responsabilidad por el otro judío. De yo sentir, o sea, y en eso, y recibirlo tal cual, o sea, creo que esa es una virtud
Y para poder vivir esa virtud tenemos que ser también tolerantes dentro del marco institucional grande que es el movimiento. Y eso viene justamente, yo creo, de la visión del rabino Marcos. El rabino, o sea, él era sefaradí, muy tradicional. Marshall era de la izquierda hegeliana de mi yeshiva, el Seminario Teológico Judío. Incluso muchos de sus talmidim me han dicho que a Marshall básicamente lo mandaron a Argentina porque no lo querían en Estados Unidos. O sea, no lo que no lo querían personalmente, sino que era tan revoltoso, tan apasionado en los 60s, que estaba con la guerra del Vietnam y todas estas cuestiones políticas y la casa de brujas con McCarthy y el comunismo, que básicamente le dijeron, bueno, o lo mandamos a Hawái o lo mandamos a Argentina. Y él dijo, no, Argentina me gusta más, no quiero irme a Hawái. Y siendo personalidades ideológicamente tan diferentes, lograron colaborar y por esa razón es que el movimiento Mazortí, al menos hasta hace 10 años, era la voz cantante a nivel institucional en la Argentina, al menos. Hoy en día yo creo que la voz ortodoxa es bastante más afianzada y bastante más radical y bastante más... pero es justamente eso, que lograron en una misma comunidad o en un mismo marco institucional tener a los tradicionalistas y a sus hijos, que no eran tan tradicionalistas, que querían majané, que querían fútbol, que querían pileta, que querían acción social, que querían estar involucrados políticamente, y a los inmigrantes de primera generación, de segunda generación, que lo que querían era ir a Sushil y rezar y comer gefilte fish y poder tener un sitio donde podían hablar yiddish y donde podían estar a gusto, y lograron hacer eso justamente por su flexibilidad. Idealmente, lo que en mi opinión, pues que no vale 2 pesos, pero pues la voy a dar de todos modos porque me preguntó Mora, debería haber más comunicación entre la AIM y Betel y la comunidad de Lima y la comunidad de Panamá. O sea, todos estos rabinos salieron del mismo lado. Sí, Si pero yo bien tiene, creo que ninguno de ellos quiere perder su presencialidad, llamémoslo de alguna manera. No quieren que le roben su, no sé, su representación, que le quiten algún pedacito. bueno, ese yo creo que es una miseria muy colombiana, más bien que judío o mazortí. Yo creo que la gran tragedia de Colombia es eso, es como la, la falta de apertura a colaborar, ¿cierto? Los bayunos con los paisas con los Sí, no, costeños. pero yo hablo a nivel comunitario. Si yo lo miro desde el punto de vista comunitario, Uh-huh. yo digo que así es. Mira, el ejemplo lo tengo prácticamente con ayer. La invitación que hicimos para el café fue mandada a la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, donde había una sola persona, dos personas de Bogotá. Luego fue mandado a Barranquilla, yo no vi a nadie de Barranquilla. Fue mandado a la Sociedad Hebrea, solo vi a Silvia Valle o Silvia Luzgarten de Valle. Fue mandado al Centro Israelita de Beneficencia y no vi a nadie, absolutamente nadie, a pesar de que hablan de que todos vamos de la mano y vamos no sé qué y vamos y sé cuánto. Entonces yo pienso que es una cuestión como de que quiero, pero no quiero. Nadie quiere perder algo que se conoce en Yiddish con el nombre de hijes. No sé cómo traducirlo exactamente. Alcurnia, pedigrí. Bueno, eso, el pedigrí de cada quien. Entonces es la parte, digamos, burocrática donde cuando yo llegué a Colombia, a mí me preguntaron en un momento dado, Mora, ¿tú qué eres? Entonces, pues la pregunta yo no la entendí, porque si soy morá, soy morá. Entonces yo contesté, ¿cómo así que soy? Yo soy una morá y soy judía. No, pero ¿qué eres? Entonces, para mí la pregunta seguía siendo ridícula y absurda.
Entonces les dije, pues no entiendo, soy una mujer, soy mamá, soy esposa, soy hija, ¿qué más quieren que les diga? No, pero contanos, ¿sos sefaradita o sos ashkenazita? Ah, le dije, la verdad no sé, yo soy judía. O sea, yo sí sabía de dónde provengo, pero yo me crié en un entorno donde estamos mezclados. Mi familia es miti-miti. Entonces, para mí ser sefaradí o ser ashkenazí no hace la diferencia. Que se rece en Nusach ashkenazí o que se rece en Nusach sefaradí me suena exactamente igual. O sea, no creo controversia por ese tipo de cosas. Aquí sí fue muy marcada. Dicen hoy en día en Argentina que también está muy marcado. Te estoy hablando que yo ya llevo 47, 48 años fuera del país, entonces he perdido mucho de ello. En mi época nosotros estábamos divididos a nivel juventudes por Hebraica, Maccabi, Casa y muchas otras representaciones judías a nivel de los colegios judíos hebreos, que todos tenían su sede social, donde nosotros como buenos muchachos que éramos, saltábamos de una en una dependiendo de lo que nos ofrecieran como entretenimiento. Entonces no teníamos una única sede, íbamos de lugar en lugar donde más nos gustara, digamos, la actividad que se proponía. Entonces, pienso que, bueno, en la parte del rezo, yo te puedo decir, mi papá empezó siendo miembro del Shil de Paso, no sé si alguna vez escuchaste hablar del Shil de Paso. Me casé allá, me casó el rabino Hertz a mí, pero cuando tocó hacer la bar mitzvah de mi hijo, yo dije, yo quiero el Templo de Libertad, el Shield de Libertad. A pesar de que el Shield de Libertad es más bien de una rama mucho más amplia, mucho más conservadora, no deja de estar, no dejan estar juntos hombres y mujeres. Sin embargo, nunca me sacaron de abajo de al lado de mi papá. Quiere decir que había mucho más tolerancia que en otras partes. Y yo pienso que eso depende mucho de cada uno de nosotros, cómo nosotros estamos viendo a nuestros congéneres. En la medida que nosotros no cambiemos nuestra mentalidad de ser tolerantes, de recibir con agrado a quien se sienta al lado de nosotros, de dejar de ser conflictivos, de dejar de señalar con el dedo, de dejar de criticar, los cambios difícilmente se puedan dar. Y esto es una lucha que te vengo ya diciendo 47, 48 años, no es de hoy. Hoy hay apenas un acercamiento, pero todavía no. La NUSI nunca se quiso unir a ninguna de las comunidades. ¿Por qué? Bueno, llámalo creencia, llámalo pedigrí, llámalo ínfulas. No conozco una razón que justifique el actuar, porque pienso que podríamos ser mucho más fuertes si todos estuviéramos juntos. Y aceptar un poco las diferencias en cuanto a las costumbres, así como aceptar que el uno es más trigueño y el otro de pronto es un rubio y el otro es más blanco y el otro tiene la piel, no sé, más rosada o más amarilla o es más gordo o es más flaco. Entonces pienso que no hemos aprendido todavía esa parte. No, y desafortunadamente la conversación, los líderes, las personas pues que nosotros deberíamos estar imitando, que son los grandes centros urbanos donde se están dando estas cosas, no están siendo ejemplos positivos. O sea, Buenos Aires, Jerusalén, Nueva York,
ellos tienen la masa crítica de poder darse el lujo de seguir en estas peleas intestinas porque hay 2 millones de judíos. En el caso de Cali o en el caso de Oklahoma City, yo lo que estoy viendo es que el cambio, un cambio que debería ser interno y que debería ser motivado por razones ideológicas de Ahavat Israel, de tolerancia, de amor por el prójimo, de fortalecer la comunidad, va a acabar siendo forzado por las circunstancias. En el sentido de que eventualmente no va a haber suficientes judíos para preservar 3 comunidades y vamos a tener que encontrar una forma de trabajar juntos y de crecer, y eventualmente creo que el ciclo vuelve a recomenzar, ¿cierto? Cuando nos sentimos lo suficientemente tranquilos y a gusto y sólidos, entonces nos volvemos más cositeros, mientras que cuando estamos más necesitados, más vulnerables, entonces nos volvemos mucho más amplios y mucho más incluyentes. Entonces, Dios mediante, o sea, espero que esa sea la decisión que tomen no solo las comunidades de Colombia, tanto emergentes como establecidas, como históricas, eh, sino en general. O sea, la división ahorita entre la diáspora e Israel es muy peligrosa, muy tóxica, en el sentido, y es bilateral. En Estados Unidos se siente muy fuerte la sensación de que en Estados Unidos los judíos no se sienten identificados con Israel, y el abandono de la diáspora por parte de las instituciones y en muchos casos de individuos dentro del Estado de Israel, de decir, la diáspora va a desaparecer, todo el mundo se va a asimilar, es un caso perdido, nosotros vamos a hacer nuestra cosa. O sea, creo que esa conversación tiene que pasar de lo micro, pero también tiene que darse a lo macro. Y en el fondo, espero que sea motivada por buenas ideas y buenas intenciones. Y si no, creo que va a ser forzada por las circunstancias. Esto es como en Sefer de Barim, que se nos dice que el pueblo se une y le va muy bien, y luego cuando les va muy bien, entonces se dan el lujo de desorganizarse y de separarse y de desunirse, y luego cuando la tragedia, cuando el desafío, entonces vuelve la unificación. Es como la naturaleza cíclica de nuestra historia, desafortunadamente. Pero pues nos corresponde a Leino, al Kol Echad Meitanu, ser fuerzas para la unión, claro, dar ejemplo y crear estos cambios, comenzando con nosotros, comenzando desde la NUSI, comenzando desde mi actitud hacia los demás comunitarios, hacia los demás judíos de Cali, hacia los demás judíos de Colombia, y así con este círculo concéntrico cada vez abarcar más del pueblo judío que puedo con amor y con dignidad pues llamar son mis hermanos, son mis hermanas, y vamos a trabajar por algo en común. Así haya diferencias siempre va a haber. Así es. Bueno, no sé, chicos, si le quieren hacer alguna otra pregunta al Rav. Le hemos robado ya bastante tiempo. Creo que deberíamos dejarlo ir a descansar. Natán tiene una pregunta y la respuesta es: yo soy del Santa Fe. Mi primer día de clase en Cali, tenía 5 años, llego yo al Colegio Colombo Británico de Cali y me preguntan: Mejía, ¿vos sos del Cali o del América? Y yo no sabía de qué me estaban hablando y dije: no, es que yo vivo en Cali, que queda en América. Y de ahí la bataneada fue
inmarcesible 5 años hasta que me devolví a Bogotá. Entonces, ahí mi historia, mi triste historia caleña. Acompáñenme a ver esta triste historia. No, ok. Bueno, Javerín, para mí un inmenso placer. Morá, muchísimo gusto. Para lo que necesiten, estoy a la orden. Gracias, Rab. Mucho éxito con este. Se ve que es un grupo de gente disciplinada, interesada y pues quién sabe con esta pandemia cuándo se den las cosas. Yo también tengo un grupo de conversión en stand-by en Barranquilla que debió haberse completado ahorita en junio. Esperemos pues que las cosas se den en su tiempo, pero pues a la orden para lo que necesiten. Acá mi mitzvah es ser un recurso para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Rab. Por dedicarnos. Muchas gracias, Rab. Gracias por tus conocimientos, gracias por tus observaciones, tus manifestaciones, y claro que te vamos a tener en cuenta y vamos a aprovechar de tu conocimiento en otras ocasiones también. Te mando un abrazo, cariños a tu familia y Sheye Kol Tuv. Kol Tuv, hasta luego. Muchas gracias, Rabino, y gracias a Rita pues por la sorpresa. Muy bueno, muy bueno. Aclarar tantas dudas, y pues aunque uno lo sigue al Rabino muchas veces por Facebook, por YouTube y todo eso, y lo seguimos viendo por una pantalla, pero es más cercano, se siente como muy, porque está como con nosotros, como si estuviera en una reunión privada. Entonces, muchas gracias, Rita. Y lo es. Es una reunión privada, fue especialmente para ustedes. Rita, muchas gracias. No, con mucho gusto, la verdad que divino escucharte. Todas las gracias se las tenemos que dar al Raf, porque él estuvo abierto a lo que yo pedí, cosa que no me pasó con el rabino de aquí. Sí. Muchas gracias, Raf, eso es cierto. Gracias, Rita. Gracias a todos. Gracias. Feliz Muchas noche. gracias. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Rita, mil gracias por haberme invitado.